Bienvenidos a este podcast en el que hablamos de espiritualidad para la vida. Hoy hablaremos de una de las parábolas más potentes de Jesús, el Hijo Pródigo. Analizaremos sobre las enseñanzas que nos dejan sus personajes y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida. Antes de profundizar en esta historia, quiero recordarte que cuando Jesús hablaba a la multitud, lo hacía en parábolas, y por eso ni esta ni ninguna otra parábola debe tomarse de forma literal. Las parábolas de Jesús eran historias ficticias que llevaban detrás la verdad espiritual. Por esto, al final Jesús siempre decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y te preguntarás, pero entonces, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Y de hecho es una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús cuando se dan cuenta de que siempre lo hacía de esa forma ante la multitud. Y la respuesta de Jesús fue, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y de esta forma se estaba cumpliendo también una profecía de Isaías cuando había dicho, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué sucedía en esos momentos de la historia? Había muchos seguidores, pero muchos incrédulos. Este pueblo había engrosado su corazón. Y el corazón engrosado y obstinado no puede ver la gloria de Dios. Y es lo que nos ocurre a nosotros cuando estamos tan enfocados en el mundo 3D, en el mundo material, que olvidamos quiénes somos y de dónde venimos. Bien, ahora entremos de lleno en la parábola. Recordemos que esta parábola está en Lucas 15. Bien, aquí vamos. En aquel tiempo se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Veamos que aquí habían 4 grupos de personas. Estaban los publicanos, los pecadores, los fariseos y los escribas. Los publicanos y los pecadores eran los mal vistos y eran justo los que iban a escuchar a Jesús. Y por otro lado estaban los fariseos y los escribas, que eran los que murmuraban. Recordemos que los publicanos eran los recaudadores de impuestos, que eran considerados impuros porque colaboraban con Roma. Los pecadores eran aquellos a quienes los fariseos llamaban así por considerar que no seguían las leyes de Dios. Los escribas entre los hebreos eran los expertos en la interpretación de la ley o de las sagradas escrituras. Y los fariseos eran los que acusaban a otros de no seguir las leyes de Dios, pero no se daban cuenta de que ellos tampoco las seguían. Entonces, nuevamente, todos estos grupos, son estados de conciencia. Representan estados de conciencia que nosotros podemos habitar en cualquier momento de nuestra vida. Podemos ser como los publicanos cuando nos sentimos mal vistos por otros. Podemos ser como los pecadores cuando estamos errando al blanco en nuestros objetivos. Es decir, cuando estamos identificados con un estado de conciencia que no es nuestra verdad. O podemos ser del grupo de los escribas o fariseos cuando creemos que tenemos la verdad absoluta y desde esa creencia estamos juzgando los comportamientos de los demás cuando no nos damos cuenta de que ni siquiera nosotros mismos somos coherentes en nuestro pensar, en nuestro decir y en nuestro actuar. Muy bien, habiendo entrado ya en contexto, vamos a entrar en los personajes de esta historia. Jesús les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. De lo primero que se habla es de la relación entre estas personas. Había un padre con 2 hijos. Esta parábola va de nuestra relación con Dios, con nuestro yo soy, con nuestro ser divino, con la supraconciencia, la gran conciencia, la totalidad, el universo, el todo, las infinitas posibilidades, el campo cuántico, como le quieras llamar. El padre es un hombre de grandes riquezas, siempre amoroso y que comparte las riquezas con sus hijos. Se habla de una herencia que le corresponde a los hijos del padre, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Somos sus hijos y por tanto nos corresponde esa herencia. Luego, en la parábola se representan 2 hijos. Ambos diferentes, piensan y actúan diferente, pero los 2 hijos tienen los mismos derechos independientemente de cómo se comporten.
los hijos nos representan a nosotros como parte de un todo y sus posturas representan los distintos estados de conciencia. Vamos entonces al hijo menor. Este hijo menor reclama la herencia y decide marchar. Aquí nos damos cuenta de que le interesaban las cosas del padre, pero no le interesaba la relación con su padre, es decir, con su yo soy. No le parecía suficiente todo lo que tenía a su alcance, porque él no veía que lo tenía todo. Había carencia mental y un estado de conciencia de pobreza. Ya decía Neville Goddard, es imposible para un pobre de conciencia encontrar riquezas en este mundo, no importa cuánto se rodee con ellas, mientras primero no se proclame a sí mismo ser rico. Entonces, no sirve de nada que pataleemos, que nos quejemos, si primero no habitamos realmente un estado de conciencia de riqueza. Entonces, por otro lado, está el hijo mayor, que en ese momento juzgaba a su hermano, ya como los fariseos y los escribas, pero en él profundizaremos más adelante. Sigamos con la parábola. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su herencia viviendo como un libertino. Bien, vamos a ver. La herencia que le correspondía era la hacienda, eran los bienes, las tierras. La tierra representan tus dones, tu conciencia, que es la fuente de tus riquezas. Pero él pensó que tenía que ir a buscar cosas afuera y empezó a malgastar su conciencia. Es como cuando nosotros estamos enfocados en lo material, desde la carencia y desde la desconexión con nuestra esencia. Y a ver, que no está mal pedir lo que corresponde, pero hay una diferencia entre reclamar esa herencia desde la carencia que reclamar esa herencia desde el amor y el agradecimiento. Entonces, desde el amor no la reclamas en actitud de arrogancia o frustración, simplemente sabes que es tuya, vives desde ella y la agradeces en todo momento. Sabes que no tienes que hacer nada para merecértela porque ya eres eso y la verás por añadidura. Pero si nos salimos del Padre, nos vamos a la muerte. Es decir, nos vamos a la frustración y permanecemos en esa búsqueda constante de lo que creemos que se consigue afuera. Empezamos a hacer y hacer sin un sentido y luego quedamos agotados con más necesidad y con más carencia. Entonces, no estamos en la vida, no estamos en plenitud, hemos desgastado nuestras fuerzas y malgastado todo el tiempo y nuestro poder. Ese poder que es esa riqueza que nos dejó el Padre. Entonces, ¿cuál es la enseñanza acá? Que todos somos ese hijo pródigo. Todos somos ese hijo que tiene situaciones en la vida en que olvida que todo está en su conciencia y empieza a vivir perdido. La buena noticia es que siempre podemos volver a nuestra conciencia, a esa vida, a ese padre, a ese hogar. Y ese es el despertar de conciencia. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a hablar del despertar de conciencia del hijo. Cuando hubo gastado todo, sus supuestos amigos se fueron y no lo ayudaron, y sobrevino un hambre extrema en el país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y llegó a desear llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. A ver, esto es lo que pasa cuando llegamos a ese estado en que pensamos que todo viene de afuera, que nos sentimos que no somos nada, si el de afuera no nos acepta o no nos ama, que esperamos que los de afuera nos den el valor y el amor que no nos damos nosotros mismos. Y es aquí donde el hijo pródigo comprende que es él mismo quien se ha creado esa condición de pérdida al haberse separado del Padre. Y es aquí donde él va al silencio y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Es decir, en estos momentos él empezó a sentir que necesitaba regresar a su casa, donde estaba la abundancia.
Y esto es justo lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos alguna experiencia que nos hace iniciar este camino de despertar de conciencia. Aquí él recuerda que su Padre es la conciencia infinita y decide regresar a su fuente. Y aquí está la clave, y transformar su estado de conciencia. Pero como todos, hay muchas veces que nos sentimos indignos, pensamos que merecemos un castigo o que las cosas no van a ser tan fáciles porque pensamos que no merecemos la promesa del Padre. Esa promesa que son nuestros deseos cumplidos. Esos deseos que el mismo Padre ha puesto en nuestro corazón como una forma de expresarse en nosotros. Seguimos con la historia. Y levantándose, partió hacia su padre. ¿Qué significa y levantándose? Partió a su padre. Se elevó en conciencia. Tomó un nuevo estado de conciencia. Y seguimos la narración. Pero cuando aún estaba muy lejos, su padre lo vio y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Hacemos un alto. ¿A qué cielo se refería? Si el reino de los cielos está en nuestro interior y es nuestra conciencia, es porque había pecado contra él mismo. Jesús también decía: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Lo que quiere decir que no necesitas estar afuera buscando lo que crees que necesitas. Si te mantienes fiel a ti mismo, a tu casa, a tu Padre, a esa fuente, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces el padre dijo a sus siervos: traed aprisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos, y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Si vemos, no hubo condenación en el hijo pródigo, cuando tuvo el coraje de reclamar esa herencia como suya. La diferencia es que esta vez le movía algo diferente. Hay una fiesta. No es que tenemos que pasar por un castigo ni una penitencia. Es un cambio mental que en cuanto se da, empiezas a recibir todo el amor del Padre. Y aquí hay un significado muy profundo. ¿Qué es el hogar? El hogar es una relación. Es donde perteneces, es donde te aceptan, es donde te aman como eres, independientemente de lo que hayas hecho. Y esa es tu relación contigo mismo. Ámate incondicionalmente, acéptate como eres y reconoce quién eres. Eres el hijo del Padre, vienes de la fuente y tu Padre está para ti siempre. Solo es un estado de conciencia al que tienes que moverte. En una conferencia de Neville, él explicaba que a pesar del despilfarro del hombre, cuando recobra el sentido y recuerda quién es, él se alimenta del becerro cebado de la abundancia y lleva puestos la túnica y el anillo de autoridad. Es decir, no hay nada que ganar. La creación fue acabada en la fundación del mundo. Tú, como hombre, eres Dios hecho visible con el propósito de exteriorizar lo que es. Entonces, no pienses que te tienes que ganar tu salvación con el sudor de tu frente. Tú ya eres eso que crees que necesitas. Bien, ahora pasamos entonces al hijo mayor, que también es un personaje importante en esta historia. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. El hijo mayor se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo
y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu herencia con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Este es un sentimiento que muchas veces nosotros tenemos también. Aquí está la envidia representada. Cuando vemos que otros de repente sí tienen lo que nosotros sentimos, que hemos trabajado y no lo logramos. Y él le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Entonces todos nosotros hemos sido también el hijo mayor cuando juzgamos a otros por aquello que pensamos incorrecto. Cuando estamos en la constante competencia pensando que si el otro gana algo, nosotros lo perdemos. Olvidamos también que somos parte de esa fuente, que estamos conectados con esa gran conciencia, con esa divinidad. Entonces es prácticamente lo mismo. Es estar allí, estar escuchando todo el tiempo la enseñanza, estar escuchando todo esto, pero no aplicarlo. Podemos estar todos los días escuchando, leyendo, pero si no recordamos nuestra esencia, si no cultivamos esa relación con esa fuente, pues vamos a estar también en la carencia, igual que el hijo pródigo. Interesante, ¿verdad? Bien, ahora hagamos un resumen y recordemos lo que nos dice la parábola. Primero se nos habla de nuestra relación con el Padre, que es la conciencia infinita, de la importancia de cultivarla y de reclamar nuestra herencia desde el amor y el agradecimiento, simplemente con un cambio de conciencia. Así vamos a estar aprovechando nuestra riqueza y no la malgastaremos. ¿Cuál es nuestra riqueza? El ahora, nuestro tiempo presente y nuestro estado de conciencia. También se habla de nuestra relación con nosotros mismos, ese estado de conciencia en el que nos amamos, nos aceptamos, no nos castigamos, sino que recordamos y reconocemos quiénes somos. Somos hijos del Padre, que es más grande que nosotros y estamos hechos a su imagen y semejanza. Se habla también de los distintos estados de conciencia que podemos habitar representados en los distintos personajes y también del reclamar nuestra herencia desde el amor y el agradecimiento. Espero que te haya gustado y que lo compartas con alguien si crees que le pueda ayudar. Si quieres que desarrollemos más contenido como este, no dudes en dejárnoslo saber en los comentarios.